Muy bien, chicos. Pues bueno, para comentarles a todos nuestros panelistas, a todos nuestros chicos que nos están atendiendo hoy en el Meetup, vamos a dar comienzo primero con una breve introducción por parte de Globant y los servicios que en este caso estamos ofreciendo. En este caso es un gusto para mí como parte del equipo de agilistas de Globant el presentar a Josué Aarón González Dounce, el cual fue mi mentor, al igual que mi compañero de trabajo. Y el día de hoy nos va a estar hablando de la gestión de los equipos de trabajo utilizando el marco de trabajo de M30, pero precisamente en esta pandemia que estamos viviendo y todo el estrés que están viviendo los diferentes equipos. Josué, como algunos de ustedes sabrán, es también un agilista de corazón, es un mentor, es también una persona que se dedica a capacitar a otros en el mundo del agilismo. También es un ser humano excepcional, pero sobre todo es un gran coach. Él no solamente es un agilista y es un ingeniero en sistemas, él también es un coach ontológico y eso es lo que nos permite. Y bueno, chicos, recordarles que en nuestro pequeño chat es únicamente para que nos notifiquen en este momento incidencias que tengamos a nivel sistemas. Ejemplo, si se nos corta la conexión, si tenemos problemas de comunicación, si nos están escuchando con lag, etcétera, 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 por favor. Y lo que es el preguntas y respuestas, que es el botoncito que tienen en el chat, es precisamente para todas las preguntas que le quieran hacer en este caso a nuestro panelista. Y bueno, para comenzar con nuestra presentación de Globant, les vamos a hablar un poquito del objetivo. Somos una empresa que transformamos a las organizaciones para que estén listas para un futuro digital y cognitivo. Globant se fundó en 2003 y al día de hoy tenemos más de 11.800 Glovers ubicados en diferentes partes del mundo, incluyendo Europa, Suramérica, América del Norte, así como obviamente México. Algunos de nuestras diferentes empresas con las que trabajamos son Fox, BBVA, Santander, Citibanamex, American Airlines, Prisma, Coca-Cola, Gap, Mercado Libre, Ubisoft, entre otras tantas. Para todos aquellos que estén interesados en formar parte del equipo de Glovers, les invitamos a que chequen la URL de micarrera.globant.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como GlobantPix en Instagram, como Globant en Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Y bueno, las reglas de este Meetup son las siguientes. En el chat de preguntas y respuestas, ahí van a poder, en este caso, expresar todas las situaciones o los issues que tengan para comentarle a nuestro panelista, que en este caso es el buen Josué. Y en el tema de las preguntas técnicas o incidencias técnicas que tengamos, están para el chat. Y bueno, vamos a dar comienzo, por lo cual le pido al Doc que nos pueda compartir su pantalla, por favor. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, mi estimado. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco mucho la introducción de mi buen Doc Gus. Es para mí un honor, una alegría y un entusiasmo bastante fuerte el que me hayan permitido compartir con ustedes un pequeño pedacito de todo lo que es la información de la gestión de equipos de trabajo y muy específicamente en lo que es el Management 3. Entonces, tengo entendido que son 30 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas.
preparé el material más o menos para ese tiempo, entonces vamos a darle al asunto. Bueno, pues esta es mi presentación. Espero que se vea bien. Pues como bien dice Gus, pues soy un coach. Me considero tanto ontológico como un Agile coach. Tengo las partes de la certificación de Scrum Master y Product Owner. También he sido Business Analyst y he trabajado en varias empresas que ya no recuerdo a tantas, entre ellas IBM, Grupo Electra, TV Azteca, Seguros Azteca, todo lo que es TV Azteca, Banamex. Y pues la verdad es que yo empecé siendo developer hasta líder, gerente, y todo el tema de agilidad lo empecé a conocer pues hace ya unos 11 o 12 años. Y para mí haber vivido esa transformación de lo que es el esquema tradicional a lo que es Agile, pues fue desde las trincheras, fue doloroso, sigue siendo doloroso y no creo que pare de ser doloroso, pero también muy, muy desafiante, tanto intelectualmente, emocionalmente y porque no dejamos de ser humanos. Entonces, esa es mi intención. Espero que se queden con pues, con una reflexión más que con conocimiento. Esa es mi intención de esta charla. Muy bien. Y pues para el tema puse este primer slide que es el tema de la complejidad humana. Eh, Siempre queremos vernos nosotros el lado praxis de la humanidad, o sea, ver a los humanos como herramientas. Y pues el M3 no es una forma de ver así a los humanos. Entonces tenemos a la gente que carga por sí solo las cajas de su propia vida, las cajas de otras personas, y apenas si se puede mover, ¿no? Vemos a las personas que se están moviendo entre sí cognitivamente, psíquicamente, entre todo lo que estamos viviendo, especialmente ahora con el COVID, especialmente con fenómenos naturales, especialmente con lo que se vive dentro de las empresas, con lo que se llega a saber. Entonces, también estamos en una bifurcación bastante intensa en todos lados, en todo el mundo. Es histórico lo que estamos viviendo y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar muy atentos a todo lo que pudiésemos aportar, aprender, tanto internamente como los que nos rodean. Y el slide del astronauta, ¿no? Está también de moda. Me llamó mucho la atención lo que hizo SpaceX, este señor Elon Musk, con el tema de su lanzamiento junto con la NASA. Es algo trascendental, ¿no? Es muy interesante lo que sucedió ahí. Se vieron todos los protocolos llevados a cabo tanto técnicamente en la parte de ingeniería y también para la toma de sanidad de la gente que estaba ahí operando, ¿no? Entonces estamos hablando de una trascendencia humana muy fuerte. Y es aquí donde quisiera hacer un paréntesis porque al parecer quisiera que la humanidad no actuara por sobrevivir, sino para trascender, y más en estos momentos. Bueno, pues aquí es una breve historia de lo que es el tema del M3.0. Este es un slide que siempre se coloca en temas de capacitación del M3 y pues hacemos referencia que el M1 y el M2, sus antecesores, pues era el clásico. En el M1 era que cada humano era visto como una máquina, prácticamente como un robot, una herramienta a la cual se le instruía solamente una tarea y en esa tarea se le podía enfocar. Si fallaba en esa tarea no se le daba opción y era retirado de esa línea de producción, ¿no? Entonces, después evolucionó a un tema un poquito más sumamente humano, en donde se pretendía que las personas podían participar a tener una convivencia y a otorgar preguntas, inquietudes, ideas, pensamientos, pero también quien llevaba la batuta decía, pues sí, te escucho, te entiendo, pero fíjate que aquí yo voy a dar esa solución, esa respuesta, o voy a dar mi entender y voy a dar las acciones pertinentes, ¿no? Entonces, no era todavía un liderazgo al 100%. Y dentro de toda esta gama, si ustedes se dan cuenta, estoy hablando desde el siglo pasado, desde hace 2 siglos, desde
1845, 1810, ¿no? Es impresionante y quiero que nos llevemos esa también idea. Desde 1839, en donde se empieza a formar, por ejemplo, Thomas Alva Edison con el tema de la bombilla, ¿sí? De Tesla, de todos aquellos ingenieros y creadores de las primeras iniciativas creativas para una era moderna, se empezaba a vislumbrar la importancia de lo que es el convivir con personas y que de esas personas salieran ideas y las empujaran, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Vimos el desdén que le hizo Thomas Edison a Tesla, ¿no? Por así decirlo. Más adelante Ford, con el desdén que le hizo por parte de de Ferrari, ¿sí? Y pues poco a poco vimos cómo fue evolucionando también la tecnología con Estados Unidos con los lanzamientos de las misiones Apolo, ¿no? Impresionante que en menos de 200 años, la tecnología cómo ha evolucionado y no es en base a robots, son humanos, ¿sí? Humanos con pasión. Entonces, con esto, lo que estoy tratando de decir que el M3 es, primero, escucharnos a nosotros, tratar de interpretar esa cuestión de lo que están a nuestro alrededor, de los que nos acompañan, de cómo vienen al trabajo, de cómo se sientan, de cómo nos hablan, y vernos todos como personas, cómo estamos conviviendo, de ver que también nosotros consumimos recursos de las mismas empresas, que las empresas consumen también nuestro propio tiempo de vida, ¿sí? Nuestra propia energía, y que también tanto ellos y nosotros somos responsables. Ha habido un cambio muy profundo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en empresas grandes que venían los baby boomers y se creían los dueños de todo, ¿no? Se creían que solamente ellos eran los que tenían la vara alta y que los que empujábamos, los de la generación X, éramos los que queríamos romper esas reglas. Queríamos evolucionar rápidamente, queríamos ver tecnología puesta más rápido, desarrollos, ideas, y les costó mucho trabajo. Ahora, a nosotros, los que la generación X, pues nos está costando trabajo o nos cuesta trabajo los millennials, ¿sí? Y ahora vienen los centennials. Entonces, es, es parte de las generaciones, es parte de nuestra cultura, y ahora lo que estamos con el COVID-19, sencillamente esto va a ser dramático. Es dramático todo lo que va a ocurrir. Ya no podemos disponer de pensar en hacer planes a 5 años, ya todo se reduce a unas brechas de no más de un año a nivel institucional, y las investigaciones deben de hacerse concienzudamente hacia un bienestar global. Suena muy humano, muy fraternal lo que estoy diciendo, pero yo creo que se está haciendo un tejido humano mucho más sensato, tanto para nosotros como para la naturaleza con la que estamos. ¿Sí? Todo nos afecta, todo lo que hacemos. Entonces, aquí voy a, pues este slide, en donde digo que administrar no es gestionar, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que tener muy bien claro. Administrar es en base a procesos, ¿sí? Administramos esos procesos con políticas, administramos esos procesos con métodos, ¿sí? Pero gestionar es gestar, o sea, tal como un ser humano se gesta en el vientre de una mujer, ¿sí? O incluso ya dentro de varones, ya no es exclusivo tampoco de las mujeres, pues nosotros tenemos que gestionar. Y ahora más que nunca yo creo que también gestionamos, hasta los que son papás, gestionan a sus hijos y los gestionan como siendo ustedes docentes, ¿no? Y los profesores gestionan a los papás y a los hijos, siendo algo así como tipo psicólogos, tanto para los papás como para los niños, ¿no? Y los papás tienen que aprender del profesor, y el profesor tiene que aprender de cómo se comporta ahora el niño dentro de su casa. Y el niño aprende cómo se comportan sus papás en el home office, ¿no? Dice, papá, fíjate, yo no me daba cuenta cómo trabajabas, ¿no?
no sabía que ocupabas también la computadora, ahora ya entiendo por qué para ti es importante. A ver, déjame hacer mi tarea en tu computadora porque ahora mi celular pues es ya muy chafa o mi tablet, ¿no? Entonces hay una mezcolanza bastante interesante en la cultura, en la tecnología y en lo que vimos. Eso es gestionar, ¿sí? El conflicto de que a lo mejor el niño quiere tomar comer durante estar dando clases, la maestra, ¿sí? Todas esas inquietudes que están alrededor de ese ambiente y llevar a cabo que esa convivencia tanto familiar y del profesor que está a distancia se lleven para cumplir un objetivo. Entonces, eso es lo interesante de gestionar. Y aquí pongo pues a dos entes muy interesantes, a dos contribuyentes en la parte de historia. A Ducker, que dice que la gestión, pues no es desmenable, ¿no? No es algo así tan fácil, es tan importante y tan compleja que no debería de darse simplemente a los administradores, sino que debe haber ya gente especializada en tener esa sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad de tacto, sensibilidad de todo tipo de comunicación para dar ese clic con las personas. Y de todo esto hubo una síntesis que hizo Jorgen Apelo, ¿sí? Con el Management 3.0. Jorgen Apelo es el creador de este concepto del Management 3.0, tiene ahí su libro, tiene ahí su link, y todo esto está a disposición para todo el mundo. Entonces, esta evolución, si a mí me pregunta, bueno, Josué, pero pues nosotros somos de la parte ingenieril, pues como es demasiado para nosotros, desarrollamos software, analizamos requerimientos, analizamos procesos, hacemos Lean, hacemos tableros, hacemos reportes, todavía tenemos que ver el lado humano de las personas, pues sí, pues sí, así es. Y a mí me encanta este slide. Este slide es uno de mis autores más favoritos, se los recomiendo ampliamente, John C. Maxwell. Él es un pastor de la iglesia cristiana en Estados Unidos y se dio cuenta que las empresas desde 1970 no tenían nada de liderazgo. Y liderazgo se ha vuelto una palabra muy redundante desde los años 80 hasta nuestros días y como que no había quedado bien claro qué era ser líder. A mí en lo personal me quedó bien claro ser líder cuando me di cuenta que tenía que soltar las riendas a otras personas para que se hicieran cargo de lo que yo ya había comprendido, de lo que yo ya dominaba y que yo tenía que seguir creciendo. No sé si a ustedes les pase, no sé si tengan ese desafío, ese miedo y decir, pues yo ya di lo que tuve que dar, ahora sé y tengo la conciencia de que puedo dar algo más y mucho más, ¿sí? Entonces, este slide trata de eso, ¿no? De que el líder es aquel que se pone las pilas e empieza a identificar quiénes podrían ser los elementos, los agentes de cambio para que la empresa siga evolucionando, ¿sí? De forma coherente y congruente a las iniciativas de la empresa, de esa organización, ¿sí? Después de encontrarlos, los empuja y los empieza a encaminar por medio del mentoring, de la capacitación, del mismo coaching, ¿sí? Coaching empresarial o coaching ontológico, para que esas personitas empiecen a encontrarse y darse cuenta de qué tan importantes son, de qué tan importante es su desafío, no solamente en el presente, sino en el futuro. Y no solamente dentro de la organización, sino en la comunidad, en su país, ¿sí? Entonces, por último, deja a los líderes que ellos dirijan a la empresa, a la organización. Yo creo que esto debe de darse. Yo creo que esto se debe fomentar desde la primaria, desde inicios, que ustedes que son papás y tienen hijos. Yo creo que deberían de tener muy bien claro esto porque si no se les da las herramientas de cómo sobresalir en temas de crisis, en una pandemia, crisis económicas, financieras, globales y bélicas, de racismo,
pues estamos creando gente que no puede ser sensible y que no puede darse a comunicar de una forma asertiva y humana para otros humanos que podrían acompañarlo, ¿sí? Eso es el líder. El líder no va solo, sino siempre va acompañado, y una vez que esos quienes lo acompañan toman conciencia de qué es ser líder, pues soltarlos. Algo así como la carrera en la película de Forrest Gump, que corre desde la costa oeste a la oeste y del este al oeste y viceversa, se da cuenta que ya fue suficiente, ¿no? Ahora hay que dejarlos ir. Bueno, pues aquí, pues este tema, con esta introducción de lo que es un panorama de lo que es el Management 3.0 con el liderazgo y el humanismo y el entendimiento, puse el tema del eustrés y el distrés. El estrés se divide en esos dos. ¿Qué es el eustrés? Pues el eustrés es el estrés positivo. Es el estrés que nos desafía. El estrés que nos desafía de acuerdo a nuestras capacidades físicas, biológicas, e intelectuales e incluso espirituales, y con las cuales podemos nosotros llevar a cabo nuestro desempeño. ¿Sí? El estrés es algo que el líder o nosotros mismos decimos, oye, pues yo veo que tu libro es muy interesante, lo traes, ya lo ojeé, ¿podemos platicarlo? Vamos a platicarlo, ¿no? Vamos a hacer un coffee para ver si podemos encontrar alguna idea que nos apoye en el proyecto. Es un ejemplo muy burdo, muy pequeño, pero puede ser desde algo muy intelectual, como les dije, algo espiritual o hasta cuestión deportiva, ¿no? ¿Por qué no hacemos una competencia deportiva para sacar un gocha, por ejemplo? Vámonos de gocha y vamos a crear unas misiones para representar el logro de las metas y también de cómo le dimos la vuelta a todos aquellos que estaban en contra de este proyecto, ¿no? Y el distrés es totalmente lo contrario. Estas imágenes, no sé si las pueden ubicar, pero es de la película Lucy, de mi novia Scarlett Johansson. Entonces, pues ella platica aquí que todo es cuestión de tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos conciencia del tiempo y hacemos que las cosas lleven un ritmo, una armonía, pues no hay nada de caos, ¿sí? Llevamos una aceleración, una cadencia en nuestro trabajo que no nos lleva a un distrés. Pero en el caso de que nos empiezan a imponer o a desafiar más allá de nuestras capacidades, entonces llega el distrés, ¿sí? El carrito cada vez avanza cada vez más y más rápido, de tal manera que en la última imagen, en la que está hasta arriba, desaparece el auto. ¿Dónde está el equipo de trabajo? ¿Dónde se quedó? A lo mejor uno se enfermó, el otro renunció, ha llegado a casos de que les llega a tener parálisis facial. Tuve yo el desagrado o la tristeza de saber de un compañero que se llegó a suicidar, otro que le dio un paro cardíaco. Entonces, no es cosa simple el tomarse esto de broma, ¿sí? Tenemos que llegar a tener esa sensibilidad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿podemos vivir en el eustrés y nunca llegar al distrés? Esta es una paradoja que tiene mucho el Agile, ¿sí? Y realmente es que nosotros estamos brincando del eustrés al distrés. Pero ojo, hay que tener esa capacidad de detectar cuando el distrés ya está afectando seriamente a nuestro equipo de trabajo, a las personas, ¿sí? Y entonces, para eso existen las ceremonias, existen las retrospectivas, en donde debemos de entender qué es lo que podemos mejorar para no llegar a esos casos y volver a entrar a un estado de eustrés, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Bien. Esta imagen me encanta. Es, no sé, es muy conocida esta serie, la teoría del Big Bang, Sheldon, ahí con el ingeniero.
Y pues en este episodio llega un cerebrito mucho más joven que Sheldon y desafía a Sheldon, ¿no? Entonces Sheldon se le mueve de su zona de confort y dicen, ok, ya no tengo a quién decir que yo soy el genio, ¿no? Ahora resulta que alguien menor que yo, pues me está quitando la chamba, ¿no? Y entonces está recorriendo a todos los departamentos de sus compañeros y llega al área de ingeniería, ¿no? Y dice esta frase, ¿no? Oye, esta es ingeniería, donde los nobles obreros ejecutan la visión de los que piensan y sueñan. O sea, yo, Sheldon, ¿no? Los upalupas de la ciencia, ¿no? Y les dice también que son los hermanitos lentos y menores de la ciencia, ¿no? Entonces, wow, wow, ¿qué tan cierto es esto, no? ¿Qué tan cierto es que la ciencia y la ingeniería cada vez están más cerca de crear cosas prácticas para la humanidad? ¿Y qué tan cierto es que nosotros, si se dan cuenta, nosotros bueno, no sé si haya, bueno, la mayoría somos ingenieros, yo pretendo licenciados en ingeniería, estamos en medio entre la ciencia y las personas, la psicología. Cuando yo llegué a ver esto hace ya un poquito más de una década, o más de una década, me di a la tarea de tomar muy en serio lo que es la tanatología y el coaching ontológico. Y ver que yo no podía ser un project manager tajante, que no podía ser un business analyst, que no entendiera perfectamente el sentir del product owner o de los dueños de trabajo, y que también tenía que ver a los proveedores. Entonces, esa comunidad de ver en claro que es todo un ente, toda una ecología, está bien marcado en el Management 3. Es un ente ecológico que se debe de mover de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, a nuestros retos, y vuelvo a repetir, de forma humana. ¿Quiénes de aquí se consideran Sheldon? Este slide es una retrospectiva de todo lo que está viviendo en un solo flash. Entonces, si no tenemos a la gente de forma motivada, la primera vez que entra esta persona a un equipo de trabajo es totalmente indiferente, ¿no? Estamos viendo en el cuadrante inferior izquierdo que esa motivación es totalmente indiferente, ¿no? Aún cuando pasamos todas las pruebas y ensayos de una selección y reclutamiento. Y es aquí donde hago una invitación y exhorto, porque prácticamente ya hemos tenido en las capacitaciones y yo en forma personal a gente que se dedica a la capacitación, al reclutamiento y selección de personas. Y estas personas que se dedican a estos procesos cada vez están más adentro de lo que es el contexto y cultura Agile. Entonces, desde antes de que se mande una convocatoria a una selección o reclutamiento, hay que tener bien claro el concepto de agilidad si es que queremos promover mucho lo que es Agile, ¿no? Y el Management 3.0. Entonces, ya después de que es indiferente, se vuelve una motivación externa, les empiezan a caer ideas de todo lo que ve alrededor, pero para meterlo más empieza una imposición, ¿no? Entonces, lo interesante es que nos pudiésemos saltar lo indiferente, la externa y la impuesta, a una motivación adoptada. Después, algo integrada, que es el punto mayor, pero tampoco nos podemos quedar ahí porque los equipos se crean y se disuelven por proyecto. Entonces, inherente. Tenemos que tener así como de un brinco del estrés al distrés, hay que tener una motivación inherente con la cual podamos movernos, y más ahora en tiempos de crisis. A lo mejor un proyecto se cerró porque el cliente tuvo problemas, el proveedor también tuvo problemas, y nos tenemos que mover a otro proyecto que a lo mejor es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Tanto en la vida personal como profesional, ¿sí? Entonces tenemos una autorregulación de las personas en donde si es una motivación indiferente, es de baja calidad, y también las necesidades psicológicas son muy pocas. Entonces, y es el trascender y el dar resultados es subóptimo. Tenemos que llegar a un punto óptimo, pero siempre y cuando no romper esa liga elástica de la agilidad y del entendimiento.
Bueno, pues me van a preguntar, ¿todo esto en qué se condensa? Pues hay unas prácticas, unos juegos, unas dinámicas que es en el Management 3.0, muy fáciles de aplicar, que condensan todo esto y que Yuval Apelo lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, la motivación de las personas se puede hacer por estas cartitas que son los Movie Motivators. Sí, son gratis, el copyright es gratis, se puede bajar y las pueden ustedes imprimir. Y tiene que ver con la parte de los valores, ¿sí? Lo que te motiva intrínsecamente, que no tiene que ver con motivaciones extrínsecas, ¿sí? Llámese dinero, llámese reconocimientos físicos, sino que tiene que ver con la aceptación, la curiosidad, un reconocimiento, una relación, un empoderamiento, ¿sí? Estos movie motivators ustedes los pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades y pueden hacerlo con una dinámica en donde se reúne el equipo de trabajo, se distribuyen las tarjetas y empiezan a platicar ya sea de forma individual, primero de forma independiente o si no, también grupal. ¿Sí? También el empoderamiento, estas tarjetitas del Empoder, Delegation Poker, son también muy interesantes, ¿no? Al inicio, pues también quien entra a un equipo de trabajo no sabe todo, pues, tiene que estar apoyado de un manager y de ese manager lo empieza a gestionar y poco a poco el conocimiento se va balanceando, se va equilibrando para que el quien se integró en el equipo de trabajo sea ahora un experto, ¿sí? Esta parte del empoderamiento también es muy importante y yo los reto, mi desafío a ustedes es que no sé si lo pueden hacer con sus gente de trabajo a distancia y algo muy interesante, con sus hijos ahora que están en la tarea, ¿no? ¿Qué tanto pueden hacerse ellos responsables de hacer su tarea totalmente independientes sin que ellos estén, sin que ustedes como padres o familia estén atentos, ¿no? También están las famosas matrices de habilidades o de competencia, ¿sí? Y también el entendimiento de las diferentes ideas o propósitos de los stakeholders, ¿sí? Me estoy apresurando porque ya me comí 30 minutos de esta charla. Bueno, pues vámonos a la sección de preguntas. Entonces, para la sección de preguntas, me imagino que tengo que poner aquí el chat. Déjenme ver. Pues aquí ya estoy en el chat. Muchas gracias, Alejandra. Tengo entendido que no podemos poner el audio, ¿verdad? Voy a estar leyendo las preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Sí, espero que sea interesante y más que interesante que lo puedan llevar a cabo, ¿no? De forma gradual, poco a poco. Pues sí, desaprender. Este, Te escucho, Gus. pues vamos a proceder ya con el proceso de preguntas y respuestas a nuestro ponente. Discúlpenme por estos 2 minutos de lag. Y adelante, por favor. Ok, pusieron un video en YouTube que es, me imagino que es desaprender. No conozco el video así. Lo puso Edgar, un link. Desaprender, pues, ay, mmm, ya pusieron unas preguntas, Ya, pero yo no las veo. no te preocupes, te las voy leyendo, amigo. Para la primera pregunta que nos hicieron es la siguiente. Para el tema de administrar contra gestionar, ¿qué literatura nos recomiendas para ahondar más en el tema? Wow, muy buena pregunta. Yo me voy por el lado paralelo. Léanse, por favor, el libro de John C. Maxwell, Líder de 360 grados. Con ese empiecen. Y después sigan el libro, El talento nunca es suficiente, también de John C. Maxwell. Con esos dos libros empiecen
a vislumbrar por sí solos qué es la gestión y qué es administrar. Y obviamente el clásico de los clásicos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Para mí, empiecen esos. Va que va, amigo. La segunda pregunta nos las hace la señorita Anaí Vázquez y nos dice, ¿cómo haces una sesión de empoderamiento de equipo? Muy bien. Creo que en el castellano la palabra empoderamiento se refiere mucho, y lamentablemente aquí en México, a un status quo de vara alta y con el cual nadie va a poder decir algo porque si no esa vara te va a pegar, ¿no? Entonces, hay que iniciar con ese entendimiento que el empoderamiento, esa palabra la pusieron de power en inglés, pero más que power es delegar, entregar algo de responsabilidad hacia los demás. Entonces, mi recomendación es que inicien con una charla tipo Lean Coffee, en donde dejen bien claro qué es el empoderar, que debe ser el sinónimo de delegar. Y delegar no va a ser de acuerdo a dedazo, sino tiene que ser a partir de una iniciativa propia de la gente. Pueden basarse mucho en las tarjetas que vimos del póker que vimos, las pueden bajar ahí de la página, o ustedes mismos, una vez que las bajen, pueden platicar ustedes de lo que significa cada una de ellas y hacer sus propias tarjetas, de tal manera que también ustedes puedan adaptarlas y hacer un juego en el cual, una vez que quedan bien entendido las tarjetas, digan, a ver, ¿quién se identifica con esta tarjeta de que necesita alguien capacitarse? Ah, muy bien. ¿Quién podría encargarse o quiénes podrían tomar el rol de entrenador a esta persona? ¿Cuál es el objetivo de ese entrenamiento y cuál podría ser el resultado a un cierto tiempo? Ustedes colóquenlo, ustedes coloquen la meta. Tienen que manejar el tema de las metas SMART, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos, toda esa idea es muy lúdica y les puede dar a ustedes propio insights, ¿sí? Pero yo sí les hago mucho hincapié de que no se vayan con la idea de que empoderar es de vara alta y que nadie puede decir algo contrario, ¿sí? Es compartir. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué es el agilismo? Agilismo. Bueno, es Agile, ¿no? El tema del el entendimiento y la conciencia Agile. Entonces, Agile pues es un movimiento revolucionario que inició para y con líderes de desarrollo de software de allá en Estados Unidos, por allá por el año de 1992, en donde se dieron cuenta que las personas que desarrollaban software no eran robots, sino personas, ¿sí? Y que tenían sentimientos y emociones. Entonces por ahí salió el famoso manifiesto Agile, en donde hace hincapié que las personas son lo más importante, ¿sí? Que la colaboración es primordial para sobrevivir y también la parte de transparencia, compartir conocimiento. Entonces, agilidad, el Agile es toda un camino revolucionario que salió de 1992 con este señor Mike Coy, ¿sí? Con Jeff Sutherland, ¿sí? Jeff Patton. Entonces, hay una infinidad de autores que vienen dando ideas de qué es agilidad, de qué es agilismo, ¿sí? Muchos creen que agilidad es hacer las cosas lo más rápido posible y bien, ¿sí? Pero no, es hacerlos con una velocidad humanamente posible, ¿sí? Y con un resultado óptimo, muy apegado a lo que dice o a lo que propone la meta o los requerimientos. Y no solamente se queda en lo que es desarrollo de software, sino ya está inmerso en nuestras vidas sociales. Algo así como lo que vemos en la política, ¿sí? Que ahora son reuniones, debiesen ser reuniones cortas, ¿sí? Y también en las presentaciones que se hacen a los product owners. Entonces, Scrum es siempre lo digo, es el dedo meñique de todo lo que es agilidad
y cada vez se vuelve más pequeño Scrum con todo lo que está pasando, ¿no? Ahora estamos oyendo a EXO, estamos oyendo a Scaling Up, estamos oyendo cuestiones exponenciales y todo eso es agilidad, ¿sí? Necesitamos en México principalmente promover mucho esto de agilidad humanamente y también tecnológicamente. Ok, la siguiente pregunta es de Ismael Herrera. Tal vez lo mencionaste en la plática, pero para mí es nuevo el término coach ontológico. ¿Podrías explicármelo un poco más? Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Pues sí, así como agilidad vino por temas de necesidades humanas, el coaching ontológico vino por una necesidad de entender lo que le llamaron el dicing. El dicing es qué es el ser humano. ¿Para qué existe el ser humano? Tiene que ver con corrientes filosóficas, ¿sí? Desde Platón, Sócrates, metafísica, en donde decían que la mente humana estaba regulada por todo lo que lo rodea. Luego entonces, si está condicionada por todo lo que rodea, el ser humano está condicionado y está limitado, ¿sí? No puede ir más allá de lo que puede visualizar sus sentidos. Entonces, por ahí hubo un filólogo que es Friedrich Nietzsche, y este señor Friedrich Nietzsche, no sé si lo conozcan, pero a mí me encanta el libro de Así habló Zaratustra, en donde hace un hincapié muy puntual de que la metafísica ya no daba respuesta a lo que estaba por venir del ser humano. Él dice, Friedrich Nietzsche, que el ser humano no es un menoscabo, sino es un puente del superhombre. ¿Qué va con todo esto? ¿A qué voy? El coaching ontológico es el darte cuenta quién eres, que eres no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Y que tú no estás condicionado a cuestiones físicas, políticas, humanas, sino que hay una libertad y un pensamiento que solamente tú puedes desenvolver con preguntas poderosas. Entonces, el coaching ontológico se basa mucho en una práctica de conversación. Una conversación entre un coach ontológico y un coachee, en donde hay una regla ética, si hay un principio ético, así como psiquiatría y psicología, y no se refiere a cuestiones patológicas que son las que atiende la psicología y la psiquiatría, sino se refiere a cuestiones de metas y objetivos. Entonces tiene que ver mucho con la programación neurolingüística, ¿sí? Con la lingüística y con las creencias potenciales y las creencias limitantes. Tiene que ver con las metas SMART, ¿sí? Y también con la parte de ser autónomo, desarrollar competencias y que te veas tú como un líder y que veas tú a todas las personas que te pueden acompañar. ¿Sí? Entonces el coaching ontológico tiene también que ver con la logoterapia, el tema de Viktor Frank, ¿sí? Con la búsqueda del tiempo, la búsqueda del hombre, del sentido, y también con los duelos, ¿no? Con lo que estudió Elizabeth Kubler-Ross, con las fases del duelo, porque todo, absolutamente todo, es un duelo y es un desapego constante. Gracias. Perfecto, Doc. La siguiente pregunta es, ¿cómo se vende un proyecto con presupuesto, alcance y precio fijo con el agilismo? Esta pregunta siempre es como un denominador. Correcto. Es una pregunta muy famosa, muy constante. No sé si conozcan el libro de Jeff Sutherland, el arte de hacer el doble trabajo en la mitad del tiempo. Él habla en este librito, es obligatorio para todos los que queremos movernos en este rollo. El arte de hacer el doble trabajo en la mitad del tiempo de Jeff Sutherland, que es uno de el creador, un co-creador de lo que es Scrum, y firmador del Manifiesto Ágil. Bueno, él habla de que él se quedó sorprendido de un consultor joven, el cual se enfrentó a esto que me cuestiona. Y entonces él dijo, agilidad se mueve en base a valor entregado al cliente. Yo te voy a cobrar cierta cantidad, pero por valor. Yo
mi estimación creo que es cierto tiempo, ¿sí? Y cuando escuchó el cliente que era mucho tiempo, dijo, no, pues es demasiado tiempo, no que ustedes son ágiles. Ah, pero fíjate tú que a una tercera parte de ese tiempo, o un poquito más, yo te voy a decir si me voy a ocupar todo ese tiempo para entregarte algo de valor, o a lo mejor voy a ocupar mucho menos tiempo y así tú ya vas a tener valor. Si yo cubro menos tiempo para entregarte algo que realmente vas a usar y que es de valor, no caprichos, ¿sí? Entonces yo no te voy a cobrar el 100%, te voy a cobrar el 70%. Y tú te vas a ahorrar un 25% o a lo mejor más, y yo me voy a ahorrar un tiempo para hacer otras cosas. Es muy interesante esto, tiene que ver con finanzas, ¿sí? Con la economía de los tiempos, economía de los recursos, con Lean Management, con Lean Product. No es fácil de entender, no es fácil de implementar, y ese es el desafío que hay que hacer. Pero por ahí empiecen con esa bibliografía. Creo que es por ahí pueden empezar con este tema. Ok, siguiente pregunta. La teoría U, autor Otto Scrammer, ¿tiene algo que ver con el tema de Management 3.0? ¡Wow! Nunca me han hecho esta pregunta y la teoría creo que la llegué a extender, pero no la tengo yo en mi mente. No la conozco, si alguien me puede decir, o la saltamos así de plano. Ok, pues si quieres la dejamos para posterior. Me la llevo de tarea, compañeros. Teoría U, ¿de quién, perdón? Exactamente. Otto Scrammer. Perfecto, me la llevo de tarea. Gracias, muchas gracias. La Disculpen. siguiente pregunta es, ¿cómo se puede dar el empoderamiento de abajo hacia arriba? Es decir, de un miembro del equipo ir tomando poco a poco ownership, por ejemplo, en escenarios en el cual el manager no permite que se dé ese empoderamiento. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Agradezco mucho esta pregunta. ¿Quién la mandó, Doc? Porfa. Dame un segundo. Mario Acosta. María Costa. María Costa, te agradezco esta pregunta. Yo creo que esto es un punto, un quiebre del paso evolutivo de la humanidad del siglo XXI. No podemos dejar que, que los altos mandos queden ciegos de lo que sucede en las trincheras. La transparencia es una parte primordial de lo que es la agilidad. Kanban respeta mucho esto, ¿sí? Scrumban también lo respeta. Y ya hice referencia a John C. Maxwell, líder de 360 grados. Me imagino que tú estás en una posición de liderazgo intermedio. Y dice John C. Maxwell que tú no tienes que creer que para ser líder tienes que tener una posición jerárquica alta, ni tampoco quedarte dentro de la trinchera y recibir todos los trancazos. Si tú tienes una posición intermedia de mando, debes de darte cuenta que tú tienes un punto de palanca muy fuerte y que tú debes de mostrar confianza a tu equipo de trabajo, debes de verte como alguien con quien puedes hacer empatía, ¿sí? Que eres sensible, pero que también vas a pedir resultados. No, las empresas no regalan dinero a nuestros sueldos, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que ser sensibles al tema humano otra vez. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Vuelvo a repetir, existen los Lean Coffees, que son dinámicas que ustedes pueden programar. El Lean Coffee es irte a tomar café 15 minutos o 30 minutos con tu equipo de trabajo y empezar a platicar de forma como si fueras con tus compañeros, ¿sí? De forma respetuosa. Hay lineamientos, hay una página única y exclusivamente sobre la dinámica de Lean Coffee, que así se llama, leancoffee.org. Ahí pueden encontrar muchas formas de cómo hacerlo y pongan un tema, ¿sí? Y pongan este tema, no impongan el tema, díganle a la gente que lleve sus temas, póngalo a votación y ustedes empiecen
a leer el lenguaje entre líneas de sus personas. Cuando sean capaces de leer el lenguaje entre líneas de sus personas, de sus compañeros, de sus amigos, de sus colaboradores, entonces empiecen a indagar verticalmente, luego ortogonalmente. Los invito a que lean literatura también de coaching ontológico. Y de esta manera ustedes van a ampliar su visión y empezar a ayudar poco a poco con granitos para que esa persona empiece a darse cuenta de que también no solamente está solo y que puede ser apoyado por ustedes. Entonces, el ownership no debe ser impuesto, debe ser acompañado, ¿sí? Acuérdense de la tablita que vimos de la evolución de la autorregulación, y con esto poco a poco van a empujarlos. No es tarea fácil, no es de día para otro, pero sí es importante que les den la pregunta, date cuenta de lo que está sucediendo. Darse cuenta de lo que sucede es algo muy crítico, difícil de hacer, pero si ustedes lo hacen, a su equipo lo van a poder empujar. ¿Sí? Es un tema muy amplio, pero ese es un tip general que yo puedo proponer, es mi recomendación. Doc, ampliando un poquito lo que usted comenta, también sería bastante interesante que pudieran utilizar, obviamente has hablado de el Lean Coffee, pero un poquito los experimentos que te da la teoría del Lean, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay que regresar con el Lean, con el tema de Kanban. O sea, la pirámide de Kanban, los principios de Kanban, la parte del respeto, colaboración, la parte de las metas bien declaradas, la transparencia, las políticas explícitas. Entonces, todo lo que hace el Kanban con el Lean, hay una conjunción que se llama el Lean Change Management, que también les recomiendo mucho, ¿sí? Que tiene que ver la combinación de lo que es el Management 3.0 con el Kanban y agilidad. Entonces, el Lean Change Management es ese puente en donde ustedes pueden converger estas dinámicas de Lean Coffee, ¿sí? Entonces, les recomiendo mucho, búsquense bibliografía de Lean Change Management. Gracias, Doc. Vale, la última pregunta que tenemos es, ¿cómo podrías relacionar el coach ontológico con la agilidad? ¡Wow! Bueno, buen punto, porque ahora existe, y si no lo han visto, les recomiendo, en LinkedIn hay ahora mucho que se llama Agile Coach ontológico. Ya está por ahí el rol. Esto empezó, yo hace como 2 años o 3 años, no es que un poquito más, yo ya me estaba autonombrando Agile Coach ontológico. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? Pues es que, sencillo, agilidad tiene que ver con el humano, ¿sí? Todavía no hay inteligencia artificial tan poderosa que desplace a un developer de su tarea en herramientas de desarrollo. Sí hay ciertos modelos, pero todavía no, ¿sí? Entonces, para entender al humano, pues necesitas de muchas herramientas. Y una herramienta que engloba liderazgo, entiende psicología, parte de psiquiatría, parte de las emociones, pues es el coach ontológico. Entonces, es la parte humana. Yo debo de decir que yo soy ingeniero en computación de la primera generación de ingenieros de computación del Politécnico, antes que saliera ESCOM. Entonces mi carrera era 100% ciencias aplicadas, matemáticas y físicas. Entonces tuve la fortuna de conocer a una chica que fue mi novia, que es coach ontológico, psicóloga, ontóloga, de todo lo que termina en loga. Entonces ella me inculcó por el tema de las artes, de las emociones, de la tanatología, y fue un refresh tremendo, ¿no? Fue como mezclar el agua con el aceite, el agua fría con el agua caliente, agua salada con sal. Entonces, si uno se desprende de lo que son las ciencias aplicadas y del desarrollo del software y ve el lado humano, créanme que van a ser una cuestión muy importante, muy interesante, ¿no? Nos vamos a sentir más empáticos y la gente que nos ve empáticos nos va a entender y se va a poner también en nuestros zapatos. ¿Sí? Esa es una relación muy interesante. Bueno. Ok, perfecto. Pues bueno, Doc, esta ha sido la última pregunta por parte de Globan y obviamente de los Team Agilist
de México, le agradecemos su participación en este Meetup. Le agradecemos de alguna manera a los asistentes que estuvieron con nosotros. Muy bien. Por favor, compártanos el último video. No, no es un video, no, es un slide que puse. Ayer estuve viendo una serie que está pasando en Netflix que tiene que ver con el caso de jugador de fútbol llamado Simpson, Oretal James Simpson, en donde se le acusaba por haber matado a su esposa y a otra persona, ¿no? Pero metieron el tema del racismo y salió en libertad por el tema del racismo. Esto no nos suena, perdón porque meta cuestiones políticas y cuestiones de racismo, pero al final de esta serie ponen este video, fue real, todo esto es real, en donde Bill Clinton en ese entonces dice que habían gastado mucho tiempo en no escuchar las demandas y lo que estaba pasando con el tema de racismo en Estados Unidos. Entonces esto fue un parteaguas y eso fue en el año 1995. Lamentablemente está ocurriendo todavía. Entonces la historia no nos engaña, podemos cambiarla, tenemos la oportunidad, tenemos un paradigma muy importante que cambiar hoy en día y yo creo en los humanos, creo en los millennials, creo en los centennials y creo en la buena voluntad de los humanos. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Y bueno, con esto damos por terminado el Meetup del día de hoy. Espero haya sido de su agrado y de su interés. Y por ahí, en el mes de julio, nos vamos a estar volviendo a escuchar con un nuevo Meetup. Y les agradecemos por parte de Globan y por parte del Team Agilis y del Estudio de Agilidad. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.